Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Otra vez bienvenidos a la clase de electricidad automotriz. Ya estamos en el segundo video, ya son dos videos los que tenemos aquí de electricidad automotriz. Espero que les guste. Vamos avanzando un poquito más en los temas para entender un poquito el concepto de electricidad automotriz y y los elementos que hay alrededor de esta materia, ¿no? El tema de hoy va a ser el capítulo 3 de amperaje, voltaje y resistencia. Veremos estos elementos y con este capítulo 3 estaremos viendo este video, ¿no? Entonces, vamos a ver los términos amperaje, voltaje y resistencia y pues vamos con las definiciones, ¿no? El objetivo es que conozcan ustedes las características del flujo de corriente eléctrica, la forma de medirlas y los factores que afectan, ¿no? Entonces, pues vamos con las definiciones. La definición de flujo teórico y real de los electrones ya lo habíamos visto, lo vamos a ver una vez más en las simulaciones, pero aquí lo mostramos, ¿no? Hay un flujo real que es que los electrones, las cargas, van del negativo al positivo, es decir, de la parte con mayor carga de electrones hacia el lugar con menos carga de electrones. Entonces, este es el flujo real, ¿no? Los electrones van de donde hay muchos a donde hay poquitos, ¿no? Sin embargo, el flujo teórico indica que es al revés. El flujo teórico de la electricidad es al revés. ¿Esto por qué es? Porque finalmente, hace 2 siglos no se conocía cómo se producía el fenómeno y entonces, lo propusieron así y así se quedó, ¿no? Entonces, flujo teórico de esta forma, flujo real de esta forma, ¿no? Al sentido inverso. Entonces, así funcionan los electrones. Entonces, ¿cómo podemos medir ese flujo de electrones, esa cantidad de cargas eléctricas negativas que van en los conductores y que hacen funcionar nuestros aparatos? Porque realmente son los electrones los que hacen funcionar nuestros aparatos, nuestro teléfono celular, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que existen tres variables que nos permiten medir esa cantidad de cargas que se van de nuestras baterías hacia nuestro aparato y lo haga funcionar, o de nuestras baterías a nuestro carro eléctrico, o de nuestras baterías a nuestra bicicleta, o o de nuestras baterías al encendido electrónico de nuestra estufa, de la fuente de voltaje de un contacto hacia nuestra televisión, refrigerador, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver varios términos que espero sean claros. Y entonces el primer término es amperaje. El amperaje aquí nos dice que es el flujo de electrones. Es decir, eh, tenemos una carga, tenemos unos electrones y hay que hacerlos pasar por un conductor eléctrico, y ese flujo de electrones en un conductor eléctrico, como es el que vemos acá, ese flujo nosotros le vamos a llamar amperaje, ¿no? Aquí, como definición dice, amperaje es la cantidad de electrones que pasan en un segundo por un conductor, es decir, cuántos electrones pasan por un segundo por un conductor. Entonces, vamos a estar definiendo amperaje como la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor. Es muy parecido como cuando nosotros tenemos una manguera y pasa el agua, ¿no? Si le abrimos a la llave un poquito, pues va a pasar una poca cantidad de agua. Observemos esa poca cantidad de agua como si fueran electrones, ¿no? Poquitas. Pero también podemos aumentarle, abrirle más la llave para que fluya más electrones, fluya más agua, ¿no? Así, como con haciendo ese sinónimo de agua con electrones. Entonces, que quede claro que amperaje es cantidad de flujo de cargas negativas, en este caso electrones. Y cuando estamos hablando de voltaje, voltaje eh, realmente es la unidad, realmente se le conoce más como tensión eléctrica o diferencia de tensión o diferencia de potencial. Aquí lo que nos dice es que la diferencia entre el número de electrones que hay de un lado y de otro, esa es la diferencia de potencial. Pero también tenemos que entender al voltaje como la fuerza de empuje de esos electrones, ¿no? O sea, qué tan fuerte empujo esas cargas eléctricas a través del conductor. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que si tenemos una pila con 1.5 volts de esas redonditas, tendrá una pequeña fuerza de empuje.
Pero si nosotros agarramos la batería del carro que tiene 12 volts, su empuje es mucho más fuerte, tiene por lo menos 6 veces más fuerza que una pila común de esas chiquitas, ¿no? Entonces, claro que va a tener mucho mayor fuerza y esa fuerza nosotros le vamos a denominar voltaje, tensión eléctrica o diferencia de tensión o diferencia de potencial, ¿no? Ok, ¿cómo mido la cantidad de electrones que pasan a través de un conductor? Lo mido con un amperímetro. ¿Cómo mido la fuerza de empuje de esos electrones? Lo mido con un voltímetro, ¿no? Voy a hacer pasar una imagen de con qué herramientas vamos a estar midiendo. Y entonces quedamos que para medir el flujo de corriente en un circuito, lo que yo hago es utilizar corriente. Entonces, lo que yo hago es, aquí hay un flujo de cargas. ¿Se acordarán si va del positivo al negativo, qué tipo de corriente estamos mostrando? Pues estamos mostrando la corriente de tipo convencional, pero realmente, como se mueven los electrones, es en sentido inverso, ¿no? Eso es lo que estábamos viendo hace un ratito. Entonces, vamos a dejarlo en convencional. Entonces, quiero saber cuántos electrones fluyen a través del circuito, pues simplemente agarro mi medidor de corriente, lo pongo y me está diciendo, pasan 1.25 amperes, ¿no? Es la unidad de medida para saber cuántos electrones están pasando, ¿no? Eh, Esto es para ver cuánta cantidad del flujo de electrones, ¿no? Que hay en un cable. Pero si yo quiero saber la fuerza, entonces lo que yo hago es medir el voltaje, ¿no? Entonces, voy a moverlo por acá un cachito. Vean ustedes que son dos unidades diferentes. Uno es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor y otro es la fuerza con que empujan estos, ¿no? Vean, vamos a ver una cosa interesante. Voy a mover un poquito los valores del voltaje. Ahorita tengo un voltaje de 12. Voy a hacer que el voltaje sea más pequeño. ¿Qué es lo que ustedes están observando aquí cuando el voltaje es más pequeño? Tengo menos fuerza, tengo un mismo flujo pero menos fuerza. Si estamos de acuerdo, vean las cargas se van moviendo lento, lento, lento a través del conductor por la razón en que tengo poca fuerza. Es como si yo empujo un carro y le pongo poca fuerza, entonces el carro se mueve quedito. Pero si llamo a mis cuates de la colonia y les digo, oye, échenme la mano porque vamos a mover el carro, y entonces empiezo a mover, empiezo a darle más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza. Vean que la fuerza es propiamente mueve la velocidad, ¿no? Pero también vean algo interesante, está cambiando la corriente, ¿no? Claro, a mayor voltaje hay una mayor cantidad de corriente. Vean el foco que está casi casi a punto de explotar. ¿Creen que lo lleguemos a explotar? Vean, seguimos manejando, les damos 56, 73, es una locura de fuerza que estamos dando. Claro, el flujo de corriente ha aumentado, por supuesto, por la fuerza. ¿Llegará un momento en que podamos quemar el foco? Sí, por supuesto. Aquí le estamos aventando 120 volts y es una cantidad inmensa de fuerza que le estamos dando con una corriente, un flujo de electrones de 12 amperes. Si ustedes se fijan, y si alguien de maldoso hace algo que no debe hacer, que es propiamente poner su mano, ¿no? Aquí tenemos una mano. Este, Vamos a ver. Aquí teníamos nuestra mano, no, ya nos quitaron nuestra manita. Ahí tenemos una manita. Pero si algún maldoso dice, bueno, profe, pues yo le voy a meter un clip ahí entre ahí donde está funcionando el foco porque pues soy maldoso y no sé qué vaya a pasar. Eh, Al estilo Dora la exploradora, chicos, ¿qué va a pasar cuando yo con esta fuerza que tengo de 120 volts empujando las cargas eléctricas
y con un flujo de electrones con 12 amperes, y yo de repente le pongo un clip en paralelo. ¿Alguien me puede decir qué va a pasar? Vean, súper interesante. Aquí se va a quemar el clip. Va a medio funcionar, a encender el foco, pero se va a quemar la fuente de voltaje, ¿no? Entonces, abusados porque hay que tener cuidado. Voy a quitar el clip, ya basta de quemar ahí los circuitos. Hay que tener cuidado con las unidades de voltaje, es decir, la fuerza que yo le impongo a los electrones, porque pues eh, va a dañar los elementos eléctricos, ¿no? Entonces, otra vez, corriente eléctrica es el flujo de electrones y voltaje es la fuerza. Espero que haya quedado claro. Entonces, quedamos que uno se miden, al regreso, el flujo, la corriente se mide con un amperímetro y el voltaje se mide con un voltmetro. Algo interesante, yo estoy utilizando aquí medir una corriente, le llaman a estos amperímetro de gancho. Sin necesidad de conectar o abrir el circuito, yo puedo saber cuánta corriente hay. Vean que la corriente es la misma para todo el circuito, ¿no? Ajá, a ver, vayamos a meter un amperímetro como se tendría que medir en la vida real. En la vida real hay que abrir el circuito, hay que poner ¿cómo se llama? El amperímetro, y de ahí el amperímetro se conecta. ¿Medirá lo mismo? Sí, 75 amperes. Regla de oro para medir corriente. La corriente se mide en serie. Vean que este está en serie con este foco. Y para medir voltaje se mide en paralelo. El voltímetro está en paralelo con el foco. Si hacen otra cosa, van a quemar uno de los dos, es decir, el voltímetro o el amperímetro. Si tú utilizas este tipo de medidor, pues nunca te va a pasar nada, ¿no? Pero son un poquito más caros. Es decir, sin tocar puedes hacer mediciones. Pero cuando haces circular la corriente a través del medidor, pues si no haces esta forma en que este, se mide, pues se quema, ¿no? Entonces, ya vimos que el amperaje es la cantidad de electrones que pasan por un segundo en un conductor, y el voltaje pues es la diferencia de potencial, ¿no? Diferencia de tensión, la fuerza que se impulsa. Entonces, su unidad de medida es el volts. Entonces, si ya tenemos claro esto, ahora vamos con las unidades de medida de la electricidad, ¿no? Entonces, como primer término tenemos a la resistencia eléctrica. La definición que nos ponen aquí es que es la oposición al paso de la corriente. ¿Cuál es el paso de la corriente? El paso de la corriente es, vuelvo al circuito, es o sea, que el elemento se opone al flujo de la corriente, ¿no? Voy a quitar tantito estos elementos para que nosotros podamos seguir haciendo algunas demostraciones aquí, ¿no? Entonces, lo voy a jalar un poquito más. Ok, entonces vean que de resistencia es si se opone el flujo a la corriente. Vean que aquí hay una resistencia de 10 ohms, pero voy a aumentarle la resistencia, es decir, voy a oponerme al flujo de electrones. Vean, aumento la resistencia, la voy aumentando, y están viendo qué está sucediendo. Las cargas les cuesta pasar a través del elemento porque he aumentado la resistencia, es decir, estoy aumentando la oposición que hace de las cargas, ¿no? Entonces, a mayor resistencia, mayor oposición, y va a llegar un momento en que totalmente voy a hacer que ya no pasen las cargas, ¿no? Entonces, habrá elementos que se opongan mucho, habrá elementos que se pongan un poquito, y habrá elementos eléctricos que no se opongan. Vean, cuando no hay oposición de la resistencia, las cargas se van pero voladas. Cuando hay una media oposición, las cargas se van un poquito más lentas, y cuando es total la oposición, pues
pues no hay cargas, ¿no? Únicamente pueden ser los elementos que nos producen luminosidad, sonido o cualquier otra. No, es cualquier elemento tiene resistencia. Por ejemplo, aquí hemos cambiado la resistencia de un foco, de una lamparita, pero también puedo cambiar la resistencia del cable. Vean, yo tengo una resistencia pequeña. Bueno, voy a cambiarle primero para que veamos la diferencia. Ahí está, un poquito más. Ahí está. Con 10 ohms. Ahí está. Voy a moverle y cambiar la resistencia al cable. Ahorita es una resistencia muy pequeñita y lo voy a hacer que la resistencia sea muy grande. Vean ustedes que también cuesta que los electrones pasen a través de ellos, ¿no? Pero únicamente el cable es el problema, no. También la fuente de alimentación, tiene una resistencia también, él mismo se opone al paso de la corriente. Entonces, las baterías por lo general tienen una oposición muy pequeña, pero sí la tienen al paso de la corriente. Entonces, vean ustedes que también se reduce, ¿no? El paso de la corriente. ¿Y qué pasa si yo pongo puros elementos que se opongan al paso de la corriente? O sea, que tengan una resistencia alta. Bueno, ya puse que la batería tiene una resistencia de 10 ohms, ¿no? Que aunque es pequeña, pero una batería debería no tener resistencia, pues es la que da los electrones. La resistencia del cable ya lo puse que es alta. Y ahora, por si fuera poco, me he puesto en un plan muy difícil y ahora la resistencia del elemento que produce luz le voy a poner una resistencia altísima. Resultado, casi las cargas eléctricas, el flujo de electrones que le denominamos corriente, está casi paralizado, ¿no? Entonces, eso es con respecto al tema de resistencias. Ajá. ¿Y qué otros elementos hay? Pues también puede haber una resistencia en otros materiales, por ejemplo, papel, ¿no? Yo pongo papel y quiero hacer la medición aquí de cuánto voltaje hay aquí en el papel, perdón, la corriente que circula con un papel, pues me dice 0, ¿no? Si yo pongo el voltaje, que lo iba yo a poner acá, ustedes verán que el voltaje es el mismo que tengo acá, pero está al revés las puntas. ¿Por qué? Pues es el mismo, pero aquí no, aunque hay voltaje, no circula corriente, ¿no? Entonces, ok, el papel no me sirve. Un clip, vean el clip que tiene una resistencia 0, es decir, que no tiene resistencia. ¿Se acordarán qué pasó cuando pusimos el clip? Si no se acordarán, vean qué pasa cuando pongo el clip, ¿no? Ah, ahora no se quemó. ¿Por qué no se habrá quemado? Bueno, porque la resistencia del cable es muy grande y porque la resistencia de la batería es muy grande. Vamos a quitarle la resistencia a la batería, ¿no? Que sea 0, y le quitamos la resistencia del cable y, oh por Dios, quemamos todo, ¿no? Entonces, bien, la resistencia, un clip nos hace, como no tiene resistencia, nos hace un cortocircuito, es decir, eh, 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 camina tan rápido, casi infinita la corriente, que sobrecalienta los circuitos, ¿no? ¿Qué pasará si yo pongo una moneda? Con una moneda con resistencia 0. ¿Se acuerdan cuánto tenía el clip? El clip tenía resistencia 0. ¿Sucederá lo mismo? Parece ser que sí, porque no tiene resistencia y entonces va a hacer que el flujo de electrones se mueva rapidísimo. Ya tengo mi moneda, 0 ohms, es decir, no ofrecen resistencia al paso de los electrones. Ahora voy con una goma. Ah, miren, la goma tiene una resistencia altísima. Si hay una resistencia altísima, no va a haber flujo de electrones. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, bueno, esto es con respecto a una resistencia. ¿Qué pasa con una mano? Pues una mano no tiene tanta como ¿cómo se llama? Como una goma, pero pues finalmente no hay, ¿no? No hay mucho problema. Entonces, esos son alrededor, la mano tiene una resistencia de 1 megaohm o 1 millón de ohms. El perro, pues todavía tiene más resistencia, ¿no?
Y un lápiz, ¿qué resistencia tiene? Oh, vean, un lápiz tiene una resistencia de 25 ohms. O sea, no tan baja, pero sí suficientemente baja como para que conduzca la electricidad. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes se han puesto, han observado, en la punta del lápiz es grafito y el grafito viene siendo carbón y el carbón viene siendo lo mismo que una resistencia, ¿sí? Vean ustedes los valores tan cercanos entre el lápiz y la resistencia, ¿no? Aquí yo puedo poner una resistencia de 25 ohms semejando el lápiz. Ahí está, una resistencia de 25 ohms y va a hacer lo mismo que si estuviera el lapicito, ¿no? Entonces, pues son elementos de poca resistencia, de alta resistencia y de mediana resistencia, ¿no? A estos se les llaman conductores, los que no oponen resistencia al paso de la corriente. A estos se les llama semiconductores porque dejan pasar cierto paso, ¿no? Cierta cantidad. Y a estos que tienen una resistencia muy alta se les llama aislantes, ¿no? Son los tres elementos que tenemos aquí. Me regreso al circuito, aquí, y entonces vean que hablamos que había conductores. ¿Se acuerdan que pusimos una moneda y un clip? Ah, pues aquí están, porque son metales. Los metales son excelentes conductores. Aquí está el cobre, plata, fierro, níquel, mercurio. Están los semiconductores, que estaban el carbono, el germanio, el silicio, ¿se acuerdan la punta del lápiz, no? Selenio, óxido de cobre, boro y los aislantes. ¿Se acuerdan que quién era el aislante en la simulación? Pues también es el celuloide, la mica, el vidrio, la porcelana, cerámicos, cuarzo, parafina y todos ellos. Entonces, esto nos permite reconocer quiénes son buenos conductores, son medianamente conductores y quiénes son totalmente no conductores, ¿no? Entonces, para conocer el grado de resistencia eléctrica, la unidad de medida que utilizamos es el ohm, ¿no? Se pone como el símbolo es como una herradura y podemos medir con el ómetro, ¿no? El medidor. Entonces, ya vimos que hay materiales aislantes, materiales conductores y materiales semiconductores. Ahora, algo interesante. La longitud que tenga el elemento o el cable afecta su resistencia. Si un cable es muy grande, por ejemplo, son 100 metros, entonces a mayor longitud tendrá mayor resistencia, ¿no? El diámetro tiene que ver a mayor diámetro, menor resistencia. Y la temperatura, a mayor temperatura, mayor resistencia. Es decir, cuando nosotros pensemos en qué cable vamos a ponerle al carro eléctrico, al carro de combustión, tenemos que ver esto, qué tanto va a ser de alambre, de la distancia, de qué diámetro, ¿no? Voy a poner ese cable y a qué temperatura va a estar trabajando, porque a mayor temperatura, mayor resistencia, ¿no? Entonces tengo que ver que el cable no se caliente mucho. Entonces aquí nos presentan unos ejemplos de cables de bujía donde tienen diferentes resistencias de acuerdo al material de que están hechos. Por ejemplo, hay unos cables de seda, ¿no? Que tienen 1000 ohms, ¿no? Es semiconductor, ¿no? Por cada 2.5 centímetros. Hay cables de grafito que tienen una resistencia de 450 ohms, ¿no? También semiconductor aquí. Por supuesto, este es mucho más aislante que este. Y los cables de cobre, que están hechos de un material conductor que no ofrecen ninguna resistencia al paso de la corriente, es decir, pasan pero volados, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que qué factores determinan que sea un buen conductor. El material, ¿no? ¿Por qué? Porque si el material es conductor, pues las cargas eléctricas pasaron rápido. La longitud, a mayor longitud, le va a costar a la carga moverse. Y el diámetro, porque con un diámetro pequeño van a entrar pocas cargas, sin embargo, con un diámetro más grande, podrán ir más allá, ¿no? Entonces, ¿qué le afecta a los conductores, al cable? Pues le afecta,
el tipo de material, ¿no? La resistencia de los materiales, perdón, la resistencia de los materiales es afectada por el tipo de material, por el largo del conductor y por el diámetro del conductor, ¿no? Y también es la temperatura, ¿no? Entonces, a mayor temperatura, ¿no? Aquí tenemos 38 grados, la persona está casi sudando, es mayor resistencia. Cuando tienen poca temperatura, menor resistencia. Se supondría entonces que el conductor ideal debería tener em, muy poca temperatura, ¿no? Por eso los superconductores, que es otra línea de clasificación, porque recuerden que aquí habíamos visto tres clasificaciones, que es conductores, semiconductores e aislantes. Sin embargo, aquí adelante hay otra más que son los superconductores, ¿no? Esos superconductores lo que tienen es que conducen la electricidad mucho mejor que los que tenemos clasificados acá. Entonces, ¿quiénes son esos superconductores? Pues, pues son elementos que están hechos, precisamente experimentando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la parte de levitación y todo ello? Pues en eso tiene que ver los superconductores, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer semiconductores em, para hacer algunas pruebas, para hacer levitaciones y todo ello, y sería interesante saber cómo lo hacen, ¿no? Entonces, primera observación para que lo pongan en comentarios, menciónenme cómo pueden hacer ustedes unos superconductores, ¿no? ¿Qué tendrían que poner? Y algunos ejemplos para demostrarme que realmente es un superconductor, a diferencia de los conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestra primera llamada para los comentarios. Y bueno, pues aquí tenemos eh, cómo se mide el voltaje, ¿no? Nosotros habíamos visto en paralelo y cómo se mide el amperaje. Voy a volver a repetirlo porque normalmente hay quemazón de aparatos de medición porque no miden bien no hacen bien las mediciones, ¿no? Entonces, otra vez voy a traer mi simulador, ¿no? Y vamos a hacer primero este circuito que está aquí en el simulador. ¿Qué me pide? Una batería, un interruptor, una lamparita y un medidor de voltaje, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Em, Me pide una lamparita, ahí está la lamparita. Me pide una batería, ¿no? Aquí está la batería. Me pide también un voltímetro, aquí está el voltímetro. Y propiamente me pide también un switch, ¿no? Aquí está el switch. Y nada más me pide entonces alambrar las cosas. Entonces voy a agarrar un poquito de alambre, voy a alambrar el switch. Aquí ya tengo la lamparita, otro poquito de alambre para llegar un poco más a la lamparita, ahí está. Otro para hacer el quiebre, en este caso aquí. Voy a poner la lamparita un poco más para acá. Y después otro que salga de el negativo, ahí está. Y entonces ya tengo mi foco. Cierro el switch y efectivamente funciona mi circuito. Voy a ponerlo como fluye de forma convencional, ¿no? De positivo a negativo. ¿Cómo se mide el voltaje? Vean ustedes la figurita. Lo hice chiquito para que vean la figurita. Este es la lámpara y este es el voltímetro. El voltímetro entonces se pone aquí y se mide en paralelo, ¿no? Con el foco. Si estamos en paralelo siempre. ¿Qué pasa si yo mido en serie? Aunque esto no es válido, vean, no obtengo medición. Todo es en paralelo. Entonces vamos a hacerlo grandote y vean ustedes que todo se tiene que medir el voltaje en paralelo. Por favorcito, no se les olvide, paralelo. Ahora, ¿cómo se mide la corriente? No, déjenme quitar ¿cómo se quita? Ah, Dios, ya tengo otro más. Vamos a quitarlo aquí y vamos a quitarlo acá. Vamos a dejarlos aquí abajo, estos muchachos que nada más nos están dando lata. Aquí los guardamos. Y vean,
¿Cuántos voltímetros tenemos aquí en la universidad? Corriente, vamos a medir corriente. ¿Se acuerdan cómo se medía la corriente? La corriente se mide en serie. Entonces se abre el circuito, se mete el medidor de corriente, ¿no? Y se cablea para cerrar el circuito. Ahí yo mido corriente. Otra vez, ¿cómo mido voltaje? Voltaje lo mido en paralelo. Ahí está, ¿no? Aquí en el foquito. Y la corriente la mido en serie. Habrá algunos instrumentos de medición, como ya vimos, que permiten medir directamente del alambre, pero si no los tenemos, entonces se mide en serie. Eso es lo que trata de explicar aquí la figura A, donde dice el voltaje de un foco se mide en paralelo. Aquí dice paralelo, con el switch cerrado. Con el switch cerrado también se mide serie, se mide el amperímetro, pero va en serie, ¿no? Y para medir resistencia es algo que lo vamos a ver aquí. Es bien importante ver esta parte porque si no vamos a hacer cortazos de todo. Entonces aquí está el switch, ¿no? Entonces el switch permite cortar el paso de la corriente. Dice que para medir ohms lo que tienes que hacer es que tienes que quitar vean aquí lo que está. Tienes que desconectar totalmente el circuito para hacer la medición en ohms. No lo puedes conectar a la fuente porque si no vas a dañar el aparato medidor. Entonces quiero medir ohms, o sea, la resistencia del elemento. Entonces desconecto mi circuito, lo dejo aislado, ya sin conexión. Y ahí supongan que ese es el amperímetro, el ohmmetro se puede medir, ¿no? Entonces, los ohms se miden de esta forma. Continuamos y entonces, para finalizar, voltaje lo mido en paralelo y el amperaje lo mido en serie, interrumpiendo el flujo de la corriente. Y la resistencia, quitando la fuente de voltaje, mido la resistencia, ¿no? Y bueno, aquí les queda hacer una práctica. Ya voy a poner los receptores de prácticas para que ustedes pongan su práctica ya, ¿no? Recuerden que la práctica se hace se reporta en video, por favor, ¿no? Entonces tienen que buscar un foco de filamento doble, de esos que tienen las intermitentes de los cuartos y las intermitentes de los carros. Perdón, los foquitos son de los que tienen cuartos y largas, ¿no? De que van enfrente en los faros. Primero van a hacer mediciones de ohms, ¿no? ¿Cuántas mediciones de ohms tiene? Aquí les dice los materiales y pues van a tener que hacer esto y responderme aquí abajo en los comentarios del video, ¿no? Aquí es otra práctica, tendrán que, ya sea con el simulador o lo quieran hacer en vivo con los materiales que aquí les están pidiendo, también video reportando cómo hicieron esta práctica. Tienen que hacerla por favor porque aparentemente se ve sencilla, pero tiene su chiste, ¿no? Como diría Franco Escamilla, dirían que es chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, anécdota, unos chicos que me dicen, no, profe, yo soy bien chido one aquí en las conexiones. Cuando empiezan a hacer esas conexiones, algo pasa como que se les olvida la electricidad y hacen cosas que no deben, ¿no? Entonces, el siguiente tema que vamos a estar trabajando ahorita se llama caída de tensión. La caída de tensión dice que es la pérdida de voltaje en un circuito eléctrico debido a la resistencia que presenta el circuito en diferentes formas. Es decir, si es muy largo el circuito, ya vimos que aumenta la resistencia, ¿no? Entonces, si es muy largo, entonces le ponemos una batería, pero la fuerza de la batería se va acabando con tanto alambre que hay, ¿no? Entonces, de esos 12 volts y tanto alambre genera una resistencia, ¿no? Y
y entonces al final ya no tenemos esos 12 volts enteritos, esa fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar algo menos que 12 volts, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Si el calibre es muy delgadito, entonces, pues también cuando empuja esas cargas eléctricas, si es delgado, pues se van a ir amontonando. Lo que va a provocar es que entre ellas se haga calor y no fluyan, y entonces voy a también tener problemas para conducir la electricidad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es definición, cuál es la definición de caída de tensión y dice, bueno, la temperatura también lo afecta, ¿no? Entonces, nosotros mandamos la corriente hacia un lado, pero dada la cantidad de alambre, pues pone una resistencia al flujo, ¿no? Entonces, vean aquí que como está bien largo el cable, pues se opone, aumenta la resistencia y aumenta el flujo aumenta, ¿cómo se llama? La resistencia para hacer pasar la corriente, ¿no? O cuando lo calentamos, perdón, cuando está, ¿cómo se llama? Muy delgadito, pues se calienta, ¿no? Entonces podemos tener alta resistencia donde, pues lo que tengamos es que eh, hicimos una de las dos cosas, ¿no? O hicimos el alambre muy largo o muy delgado y eso lo que va a pasar es que nos vamos a tener falsos contactos, contactos flojos o contactos sucios. Y esto es una de las cosas que provocan muchísimas fallas dentro de los carros. ¿Se acuerdan que en el principio habíamos dicho que un carro tenía de 5 a 20 computadoras? Imagínense que cada computadora tiene alrededor de unas 20 conexiones, ¿no? Pero estamos tomando en cuenta que los nuevos carros deben tener alrededor de 200. 200 por 5, pues son 1000 conexiones. Imagínense dónde encontrar un error en esas 1000 conexiones por un fallo en el diseño del grosor del cable, la longitud del cable, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues tenemos una caída de tensión por la temperatura o por la alta resistencia que ofrece el cable, ¿no? Entonces, o bien le puse muchísimas cosas a un solo conductor y pues está calentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues se calientan, se aflojan, se ensucian, y empiezan a generar reacciones químicas del metal conductor, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tiempo? fallas, fallas internas, donde hay rotura del alambre conductor, se troza el cable por lo caliente, el plástico se abre y toca el chasis y hay un corto, pero un corto así muy sencillo porque nada más son de unos alambres. Entonces lo que vamos a hacer es la práctica, esta práctica de caída de tensión está genial, por favor háganla. También requiero que entreguen su reporte a la carpetita que vamos a poner adelante, ¿no? Lo que sí también es que creo que, y hay que contestar estos y hay que ponerlos ahí también en los comentarios. Em, lo que sí también es que ustedes me van a tener que ir a la página que les voy a mostrar, que les voy a dejar ahí en, ¿cómo se llama? Ahí en su e-learning. Y entonces se van a tener que leer esta parte, está súper interesante. Solución de problemas eléctricos del automotor. Léanlo, me tendrán que mandar también ahí en carpetita el resumen de lo que ustedes leyeron, de solución de problemas eléctricos del automotor. Y también van a tener que leer, ver un video que se llama Cálculo de caída de tensión para calcular el conductor correcto. Entonces, les voy a dejar ese video, les voy a dejar esta solución de problemas y pues a trabajarle con las prácticas, ¿no? Ya por último, nada más quisiera yo comentarles que este, em, ¿cómo se llama? Pues voy a hacer un breve resumen y después les comento, ¿no? ¿Qué vimos la clase de hoy? La clase de hoy vimos que existe en un conductor que tengamos, déjeme ver, este funciona de otra forma, este es control R para modificarlo, ahí está. Vimos que,
Déjeme ver aquí. Me faltan alambres. Ah, ya, el alambre sale solito. Una lamparita. Aquí está, una lamparita. Control R. Conocimos dos términos el día de hoy, ¿no? El primer término se llamó corriente, que es el flujo de electrones que pasan alrededor de un conductor, ¿sí se acuerdan? Y se mide en amperes, de aquí que aparezca amperes, ¿no? Y también vimos que la fuerza con que se impulsan estas cargas eléctricas, electrones, la fuerza le llaman tensión, ¿no? Sus unidades es en volts, o diferencia de potencial o diferencia de tensión, ¿no? Y que cuando aumentamos, aquí ya me está pidiendo que no puedo hacerlo. Cuando aumentamos ¿cómo se llama? El voltaje, aumentamos la fuerza y también la corriente, ¿no? O sea, se aumentan ambas. Bueno, es lo que vimos. También vimos cómo medir el voltaje, ¿no? Entonces, vean que ese sí es un multímetro ya más bonito. Entonces, ¿se acuerdan cómo se mide voltaje? Se mide en paralelo. Habíamos dicho voltaje se mide en paralelo, pero vean, aquí voy a hacer un error que no se debe hacer, que es poner las puntas antes de cambiar el selector. Entonces, primero cambio mi selector, que voy a medir voltaje en corriente continua, y le pongo a mi ahí está, la escala de 3 volts, este es 1.5, le pongo escala de 3 para que sea un poquito más alto y no falle. Entonces, ahora sí me llevo a mi cable a medir voltaje. Ahí está. Vean ustedes que me mide es 1.5, efectivamente 1.5, ¿sale? Vamos a ver si me permite. No, no me permite, dice que no. Pero ahora, ¿se acuerdan cómo medíamos corriente? ¿Cómo se medía corriente? Recuerden. Bueno, corriente no se mide de forma paralela. Se tiene que quitar el conductor y poner una parte como se puede decir, punteada, ¿no? Aquí lo voy a poner para que se observe. Y entonces puentear el cable, ¿no? Y de esa forma yo puedo, perdón, otra vez, otro error, perdón. Tenemos que cambiar la perilla antes de hacer la conexión. Ya vieron que cuando pusimos volts, nomás nos dijo, pues no observo mucho, son 1.49 picoamperes, es decir, casi no hay nada de corriente ahí. ¿Por qué? Porque estaba yo haciendo mal la conexión. Entonces, primero paso amperes, ya voy a medir en mi escala de amperes. Y ahora sí coloco off, ahora sí hay corriente, ¿no? ¿Cuánta tengo? 1.5 amperes, ¿no? Entonces, corriente se mide en serie, la diferencia potencial, los volts se miden en paralelo. ¿Y qué más otras cosas hicimos? ¿Se acordarán? Pues lo que hicimos también es que cuando queremos medir la resistencia de un elemento, lo que tenemos que hacer es desenergizar ese elemento. Entonces, le quito los cables de ese elemento, ¿no? Lo dejo de desenergizado, y entonces voy a mi escala, le cambio ahora ohms, y voy y conecto a mi aparato para ver cuántos ohms. La lamparita tiene un ohm. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí no se ve mucho, pero ahí es un ohm, aquí me lo está marcando. Entonces, eso es lo que hemos visto hoy. Espero que les haya servido. No se olviden hacer las simulaciones y leer las cosas que ya les comenté. Si no tienen ninguna otra duda más, el tema por hoy queda cubierto, en donde ustedes esto que aparece aquí, lo que es evaluación, eso sí lo tienen que hacer en los comentarios, lo demás lo tienen que hacer en las carpetitas, ¿no? Repito otra vez, las prácticas van en una carpeta en e-learning, ya de una vez en formato video, y la evaluación y las preguntas van debajo de los comentarios, y la parte de leer el texto de caída de tensión va en la carpeta, ¿va? Entonces,
Muchísimas gracias, que tengan muy buen día, muy buenas tardes, noches, dependiendo de a qué hora están viendo el video. Y nos estamos viendo el próximo video.